Imagina esto. Estás en la cama, ya es tarde, todo está en silencio. Deberías estar dormido, pero tu cabeza está encendida. Empieza con algo simple, una frase que dijiste, una decisión que tomaste, algo que quizá nadie más recuerda. Pero de pronto tu mente se pone en modo maratón. ¿Y si lo hice mal? ¿Y si se molestó? ¿Y si mañana? Y ahí estás, repasando cada detalle mientras el reloj avanza. Eso es sobrepensar. Y sí, le pasa a mucha más gente de la que imaginas. A veces creemos que pensar mucho es algo bueno, como si fuera señal de responsabilidad o inteligencia. Pero llega un punto en el que pensar ya no te ayuda. Es como si tu cabeza se quedara atascada en el mismo pensamiento, dándole vueltas una y otra vez, sin llegar a ningún sitio. Y claro, no es que uno lo haga a propósito. Simplemente pasa. Estás trabajando y de repente tu mente se va sola a una conversación de hace 3 días. O estás con amigos, pero no estás del todo presente porque estás recordando algo que dijiste. O te acuestas a dormir y justo cuando por fin estás cómodo, tu cerebro decide analizar toda tu vida. Lo curioso es que sabes que lo estás haciendo. Te das cuenta, pero aún así no puedes parar. Es como si tu cabeza tuviera vida propia. La psicología llama a esto rumiación, y básicamente es cuando tu mente se queda dando vueltas sobre lo mismo, y lo han estudiado bastante. Por ejemplo, la psicóloga Susan Nolen Hoeksema, de la Universidad de Yale, fue una de las primeras en investigar este fenómeno. En uno de sus estudios, pidió a un grupo de personas que reflexionaran sobre un problema personal durante un rato, mientras que a otro grupo les dio tareas neutras para distraerse. Al final, el grupo que se quedó pensando terminó con más pensamientos negativos, peor humor y menos capacidad para resolver sus propios problemas. O sea, pensar más no siempre significa pensar mejor. En otro estudio realizado por el investigador Edward Watkins y su equipo en la Universidad de Exeter, se comprobó que cuando alguien está atrapado en pensamientos repetitivos, su atención se vuelve mucho más débil. Se distraen con facilidad, rinden peor y encima se sienten más cansados mentalmente. Es como si el cerebro se quedara sin espacio libre. Y la trampa está en que muchas veces lo hacemos creyendo que es algo útil. Nos decimos, si lo analizo más, entenderé qué pasó, o, si me preocupo, estaré preparado. Pero en realidad eso suele ser una excusa para seguir en el bucle. Queremos controlar algo, y como no podemos, seguimos dándole vueltas para ver si encontramos una respuesta. De hecho, Adrian Wells, psicólogo de la Universidad de Manchester, descubrió que las personas que creen que pensar demasiado les ayuda o les protege son precisamente las que más caen en el sobrepensar. Y si además creen que no pueden controlar sus pensamientos, el círculo se hace más grande. Así que básicamente lo que ocurre es esto. Te preocupa algo, crees que pensar más te ayudará, piensas aún más, no encuentras una solución clara, te frustras y terminas pensando todavía más. Es como correr dentro de una rueda que no lleva a ninguna parte. Y no solo se queda en la cabeza. En un estudio de la State University of New York, se midió el ritmo cardíaco y los niveles de estrés en personas que tienden a sobrepensar. Se vio que su cuerpo reaccionaba igual que si estuvieran ante una amenaza real. Eso explica por qué, después de una noche entera de darle vueltas a algo, te levantas agotado como si hubieras corrido una maratón. También hay estudios con resonancias cerebrales, donde se observa cómo cambia la actividad del cerebro cuando alguien deja de rumiar tanto. En uno realizado por la Universidad de Exeter, después de aplicar una terapia enfocada en reducir el sobrepensar, la llamada Rumination Focused Cognitive Behavioral Therapy, se notó que las zonas del cerebro que se activan cuando pensamos en nosotros mismos bajaban su intensidad. O sea, se calmaron. Lo que confirma que esto no es algo fijo, se puede modificar. Pero más allá de la ciencia, el sobrepensar tiene causas muy cotidianas. Muchas veces aparece por miedo al error. Esa sensación de
si lo hago mal, va a ser terrible. Entonces la mente se queda repasando cada detalle para asegurarse de que no haya fallos. Otras veces tiene que ver con el miedo al futuro, con no saber qué va a pasar. La incertidumbre incomoda tanto que la mente intenta predecir todos los escenarios posibles, como si así pudiera protegerte. Y también hay un punto de exceso de autoobservación. Estás tan pendiente de lo que piensas que terminas analizando tus propios pensamientos. Es una especie de pienso porque pienso, y eso se vuelve infinito. Además, si estás cansado, si dormiste poco o estás estresado, tu capacidad para redirigir la mente baja, y ahí el bucle se vuelve más fuerte. Por suerte se puede entrenar para salir de ahí. No se trata de dejar de pensar, eso no existe, sino de aprender a notar cuándo estás entrando en ese modo y salir antes de que se te vaya de las manos. Lo primero es reconocerlo, no disfrazarlo de estoy reflexionando o estoy pensando las cosas. No, estás dándole demasiadas vueltas, y darte cuenta es el primer paso para frenarlo. Después está diferenciar entre pensar útil y pensar inútil. Pensar útil sirve para algo, te lleva a una decisión o una acción concreta. Pensar inútil solo repite lo mismo sin llegar a ningún sitio. Si notas que llevas varios minutos dándole vueltas y no hay nada nuevo, es momento de parar. Una forma sencilla de hacerlo es marcarte un límite. Por ejemplo, darte permiso para pensar en eso durante 15 minutos, pero luego cambiar de actividad. Si te vuelve a la cabeza, recordarte, ya lo pensé, no necesito seguir. Cuesta al principio, pero poco a poco, el cerebro aprende. Otra cosa que ayuda es moverte. Literalmente, salir a caminar, cambiar de habitación, hacer algo con las manos. Cuando cambias lo que hace el cuerpo, cambias el foco de la mente. Es como resetearla. Escribir también funciona muy bien. Sacar los pensamientos de la cabeza y ponerlos en papel les quita peso. Además, cuando los lees después, suenan menos graves de lo que parecían cuando estaban flotando en tu mente. Y si eres de los que sienten que pensar más es ser responsable, podrías cuestionarte esa idea. ¿Cuántas veces de verdad te ha servido pensar tanto? ¿Y cuántas veces solo te ha dejado agotado? A veces, analizar menos te da más claridad. Otra técnica útil es la atención plena, o mindfulness. No hace falta hacer algo místico. Simplemente observar cuando aparece un pensamiento y dejarlo pasar sin seguirlo. Como si vieras coches pasar por una carretera. Están ahí, pero tú no tienes que subirte a todos. También puedes planificar un momento del día para pensar en algo que te preocupa. Decirte, ok, a las 6 de la tarde me ocupo de esto. Curiosamente, el cerebro se relaja cuando sabe que tendrá su momento para preocuparse y no necesita colarse todo el día. Y algo que parece básico, pero es clave: dormir bien, moverte un poco, comer mejor. Cuando el cuerpo está más tranquilo, la mente también lo está. No es magia, es biología. Para que veas cómo se aplica todo esto, imagina a alguien que siempre sobrepiensa. Vamos a llamarle Laura. Laura trabaja mucho y se exige bastante. Cada noche, antes de dormir, repasa todo lo que hizo durante el día. Si cometió un error, lo analiza 10 veces. Si tuvo una conversación incómoda, la repite palabra por palabra en su cabeza. Y cada vez se siente más cansada. Un día prueba algo distinto. Se da 10 minutos al final del día para escribir todo lo que le preocupa. Cuando termina, cierra la libreta. Luego se levanta y hace algo que la distrae, como ordenar la casa o escuchar música. Al principio los pensamientos vuelven, pero con el tiempo se da cuenta de que aparecen menos. No porque hayan desaparecido, sino porque ya no les da tanto espacio. Eso es lo que cambia todo. No se trata de luchar con tu mente, sino de aprender a no seguirla en cada vuelta. Y si te pasa seguido, si sientes que pensar demasiado te agota o te frena,
puedes trabajarlo con un profesional. Hay terapias que enseñan justamente eso, a relacionarte de otra manera con tus pensamientos, sin tener que eliminarlos. El sobrepensar no es un defecto, es una costumbre mental. Y como cualquier costumbre, se puede cambiar. Si este vídeo te ayudó a entenderte un poco mejor, dale like y suscríbete.